el tema que vamos a ver hoy se llama el gran mandamiento y está basado en Mateo 22, 34 al 40. Acuérdense, hermanos, que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Espero que algunos de nosotros hayamos ya cambiado algunas cosas en cuanto a cómo ver Mateo, porque luego si vemos versículos aislados, damos una idea, pero cuando vemos el contexto, vemos otra. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, cuando vamos a una reunión cristiana y hay 2 o 3 personas y decimos, no importa, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Cuando decimos eso, lo estamos diciendo fuera de contexto. ¿Sí? Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Si quieren saber por qué, vayan a la página de YouTube, donde tenemos todos los mensajes ahí, y ahí se va a explicar por qué no se aplica textualmente ese texto como nosotros lo estamos diciendo. Muy bien, por eso es bien importante que prediquemos lo que dice la Biblia, no lo que yo creo que dice. Eso es muy, muy importante. Muy bien, vamos a Mateo 20, todavía no lo vamos a leer, únicamente voy a dar el contexto para que cuando lo leamos nos vayamos más rápido. Dice, desde el capítulo 21 que hemos estudiado de Mateo, cuando Jesús llega a Jerusalén para cumplir la misión que el Padre le encomendó, ha sido confrontado por todo tipo de personas, por todo tipo de autoridades, por todo tipo de gente que quería que él cayera, para que de alguna manera vieran en él alguna culpa y tener un pretexto para poderle acusar. Qué feo, ¿no? Que te estén preguntando para saber cuándo caes. Pues así era. Ahora, ¿quién hacía esto? ¿Quién hacía esto? En el capítulo 21 entra a Jerusalén, según el versículo 10. En el versículo 15, los principales sacerdotes y escribas van a preguntarle a Jesús para que caiga. Luego en el versículo 23, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Luego en el versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos. Luego en el capítulo 22, los herodianos. En el 23, los saduceos. Y en el 35, que es el que vamos a ver hoy, intérprete de la ley. ¿Ya se me acabó el tiempo? Entonces callen ese relojito, por favor. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado? No hallaron ni una sola falta en todo lo que él respondió. Wow. Fue confrontado mucho y en ninguna cayó. Ahora, hermanos, quiero que vean esto. En ningún libro lo van a ver, en ninguna predicación lo van a ver. Pongan mucha atención. Es la última semana de ministerio y eso implica lo siguiente: 32, 33 o 34 años, pero yo aquí le puse 32 años de ministerio de Jesús, son 12,045 días. Y esos 12,045 días están en 20 capítulos de Mateo. ¿Vamos bien? Ahorita estamos viendo la última semana, 7 días. Ahorita vamos en el día martes. El domingo comenzó con el domingo de Ramos o la famosa entrada a Jerusalén. Lunes le hicieron preguntas, maldición de la higuera estéril. Capítulo 22 es el que estamos actualmente estudiando, más y más preguntas. 7 días de la última semana del ministerio de Jesús está en 8 capítulos. 8 capítulos de Mateo. Esto implica que el 28,57% es lo que estamos estudiando ahorita de lo que Jesús quería que supiéramos. Ahora bien, la Biblia es inspirada por Dios. Dios permitió que Mateo
Marcos, Lucas, y fueran más enfáticos en esta última semana. Porque no se sabe mucho de Jesús del año 0, su nacimiento, hasta el año 12, que es presentado en el templo. Y de ahí no se sabe mucho de los 12 a los 30 años. Vean cuánto tiempo es. Y ahí el Espíritu Santo no le interesó que supiéramos. Así de fácil. Luego, de los 30 que empieza su ministerio con su bautismo, hasta este momento, son 20 capítulos de Mateo, donde hubo mucha enseñanza. Pero, hermanos, corresponde al 33% de sus enseñanzas totales lo que estamos viendo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28. La densidad de sus enseñanzas y sabiduría se acumula en 7 días. Por lo tanto, es bien importante que en estos momentos pongamos más énfasis, más atención, más cuidado a lo que nos está diciendo el escritor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Entonces, mis hermanos, es muy importante lo que vamos a estar estudiando. Muy bien, continuamos. Y ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia, o si no la tienen, aquí la tengo yo. Mateo 22, 34 al 40. La semana pasada, Richard, su predicación fue la confrontación que tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. ¿Se acuerdan? Si no, vayan a Facebook, vayan a YouTube y ahí pueden ver la predicación. Muy bien. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, hay una segunda narración, no una segunda, la misma narración, pero la hace Marcos. Y Marcos nos da más detalles todavía. Vamos a ver Marcos. Aquí está Marcos 12, del 28 al 34. Dice así la escritura. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, hermanos, aquí dice escribas, ¿se dan cuenta? Mateo dice intérprete de la ley. Y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí utilizas primer. Y el otro, en Mateo, el más grande. Muy bien. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y les empieza a decir el Shema. ¿Verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y agrega, y con todas tus fuerzas. Marco lo dice así. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. A todos los dejó callados. Les respondió pues con la sabiduría divina. Muy bien, empecemos el análisis. Acuérdense que estamos estudiando verso por verso cada parte de Mateo. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Imagínense en todo el tumulto, en toda la gente escuchando, viendo todo lo que hacía Jesús. Sus adversarios habían sido callados, los adversarios de los fariseos, porque fariseos, ya se nos dijo en qué creen los saduceos y en qué creen los fariseos, y no concuerdan en muchas enseñanzas. Además, los saduceos eran los sacerdotes que se encargaban del templo, y los fariseos eran los que interpretaban la ley. Cuando oyeron que los había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esto es, hicieron team back, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a preguntarle algo. ¿Y qué hacen? Se unen para volver a hacer preguntas, para hacer caer a Jesús. Ahora, entre Mateo y Marcos, el intérprete o el escriba, es curioso, Mateo es la primera vez que utiliza intérprete de la ley, normalmente utilizaba escriba. Pero aquí el mayor énfasis es que en los originales decía el docto, el doctor de la ley, el experto en la ley. ¿Me explico? La persona que más sabía de la ley. Lo mandaron al frente. Y al parecer, si se dan cuenta en los dos relatos, Jesús no le dijo o no lo increpó diciéndole hipócrita, porque además el intérprete llegó con buena actitud. Entonces tal vez al ver a Jesús lo que había contestado, él cambió su actitud para preguntarle a Jesús. Dice el versículo 36, la pregunta que hace el intérprete de la ley: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero quiero que hagamos énfasis en una cosa. Aquí está hablando en singular. Que quede claro, en singular. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús, en singular o en plural. ¿Sí? Vámonos poco a poco. Dice, le formula la pregunta acerca de la ley, materia en la cual era docto, en la cual era experto. Por lo tanto, este intérprete de la ley estaba muy interesado en escuchar la respuesta de Jesús. Muy bien, hermanos, los judíos consideran que hay 613 mandamientos, no 10, 613, de los cuales 248 de ellos son positivos y se cree que son la cantidad de órganos que tiene el cuerpo. Y 365 negativos, que es la cantidad de días del año. Sumados son 613. Muy bien. Y recordemos que en Israel en esa época había dos escuelas de interpretación de la ley: la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Y estos se contrapunteaban mucho. Cosa que actualmente sucede con los evangélicos también, ¿no? Lo interpretan de una manera, esto lo interpretan de otra. Muy bien. Por eso en algunas ocasiones cuando ustedes lean los evangelios, como que debemos de poner más atención si era fariseo, si era herodiano o si era saduceo, porque depende de su pregunta, es la respuesta que Jesús les daba. Porque algunos, les voy a dar un ejemplo muy claro.
Se dice que en el día de reposo no se tenía que hacer ningún trabajo. Muy bien, una escuela decía que los pasos permitidos para caminar el sábado eran 800. Y otros decían, no, son 1200. Y ahí se la llevaban, no, 800, no, 1200. Y se escudriñaban y metían y decían, no, es que 800 son los que se murieron en tal, no, 1200. Y había una pugna, actualmente hay mucha pugna. No se ponen de acuerdo qué significa tal o cual mandamiento. Por lo tanto, vean el interés del intérprete en que Jesús le dijera para él cuál era el mayor mandamiento. Podría Jesús decir, no matarás, no hurtarás, porque unos pensaban eso, otros pensaban otra cosa. Continuamos. Y la respuesta de Jesús es la siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos Jesús le responde citando Deuteronomio 4 y 5, que es el que le dicen el gran Shema que utilizan los judíos, que inclusive lo escriben en un papelito, lo amarran y se lo ponen aquí, porque dice, las atarás a tu cuerpo y las llevarás en la frente y todo eso. Pedazos de la escritura, ellos la tenían en su cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Y usa 3 todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Marcos le agrega todas tus fuerzas, que no implica mayor problema. Este es el primero y grande mandamiento. A ver, parecen insignificantes las cosas, pero Marcos preguntó cuál es el primero. Y aquí Jesús responde el primero y grande, porque para ellos no era lo mismo primero o grande. ¿Grande en qué? En importancia, grande en tamaño, grande en profundidad, ¿en qué? Y Jesús les dice, primero, el número 1 y el más grande mandamiento. Este mandamiento se llama el mayor de todos porque hace un compendio de la más excelente respuesta al ser más maravilloso y es básico para todo otro tipo de amor genuino. Otro tipo de amor genuino, hermano. Entonces, para empezar, aquí tenemos que reflexionar mucho y pensar, ¿yo estoy guardando el primer y más grande mandamiento? Hermanos, esta parte de la Escritura no debe caber la menor duda y de preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime qué es lo que quieres que haga. ¿Saben qué es lo que Dios quiere que haga? Ustedes y yo y todos los que me ven por Face, ¿saben qué es lo que quiere Dios? Que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Estas características, ¿de qué hablan? Que todo tu ser, cuerpo, alma, espíritu, todo, absolutamente todo, sea para amar a Dios. Cuando una de estos todos está partido, ¿saben cómo se llama? Ya no ser íntegro. Ya no estar amando a Dios en integridad. En integridad. Pero Jesús va más allá. Y aquí tenemos unas respuestas muy excelentes que podemos dar en la actualidad y van a ver por qué. Y el segundo es semejante. ¿No le pidió uno nada más? ¿No le pidió uno? Ah, vean lo que dice el maestro. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estaba estudiando esto,
Dios me dio donde más me duele. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar el primer mandamiento y me voy a un convento. Y ahí puedo adorar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Y lo estoy adorando. ¿Quién me molesta? Nadie. Nadie, qué fácil. Jesús dice, no. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al que te tira la basura en la calle. Al que se te metió con el carro. Al que te robó el celular. Al que te hizo daño de chiquito, de chiquita. Al esposo infiel, a la esposa infiel. Al que te saca la lengua. A ellos. Porque en enseñanzas anteriores de Jesús dice, ¿de qué te sirve que ames a los que te aman? De nada funciona. Hermanos, cuando hacemos comidas en la iglesia, mamá, abuelita, ¿a quién le llevas? ¿Por quién vas por la comida? A tus hijos o a tus nietos, ¿cierto o no? ¿Te las llevas al hijo que no vienen sus papás? ¿Verdad que no? No estamos cumpliendo el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Jesús los entrelaza y dice, no puedes amar a Dios y no amar a tus hermanos. Dice Primera de Juan eso. ¿Cómo es posible que ames a Dios al que no ves y aborreces a tu hermano el que ves? ¿Por qué, hermanos? Ya no somos íntegros. Ya no somos, ya no tenemos el amor de Dios en todos nosotros. Por lo tanto, es enfático Jesús cuando dice que amaremos al prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? Yo decía, pues, ¿quién es el prójimo? Sencillo, el que está cerca de ti. Lo busqué en el diccionario, dice, prójimo es la persona que está cercana a ti, con la que convive de una manera diaria. Sí, la esposa es prójimo. El esposo es prójimo, aunque no sea tu pariente. La suegra es prójimo. Lo siento. ¿Verdad que sí, Israel? ¿Verdad que sí? La amamos, ¿verdad? Es que hoy vino su suegra de Israel. Muy bien. Son prójimos. Pero tenemos la idea como cristianos que hay que amar a los que nos hacen bien, a los que nos caen bien, a los que nos ayudan. ¿Me explico? Y luego en los semáforos somos hasta despectivos con los inmigrantes que piden dinero o con los niñitos que piden dinero. Les cierras el vidrio. No. Sin entender el contexto en cómo vive la gente. Hermano, una pregunta muy sencilla. ¿Hace cuánto que no haces una obra de caridad? ¿Se acuerdan que en las películas de antes, obra de caridad era ayudarle a la viejita a pasarla, ¿no? A pasar la calle. Ahora, aquí quiero entrelazar la siguiente enseñanza. En la actualidad, el posmodernismo y algunos cristianos que les llaman liberales dicen, fíjense, lo importante es amar a las personas tal y como son. ¿Ya han oído eso? A Dios no le importa lo demás, le importa que tú ames a la persona, no importa el tipo de amor. Y por eso dicen todo es relativo. Por lo tanto, no me importa qué preferencia tengas ni cómo seas, yo te debo de amar tal y como eres. Lo cual está perfecto, no hay problema. Pero
el segundo mandamiento y el primero están supeditados, están juntos, están pegados. Ok, amo a la persona tal y como es, está perfecto, ¿va? Pero el primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Esto ya no me permite tolerar la vida de pecado de alguien, por mucho que lo ames, por mucho que lo ames. Él necesita el evangelio de Jesucristo. Ahora, tú dices, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero no amas a tu prójimo. No se puede, no se puede. También está supeditado. ¿Cuántas veces nos han dicho ustedes, los cristianos, según aman a Dios y al prójimo lo están ahí nada más juzgando? Hay que tener mucho cuidado de eso. Una cosa es, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. También amo a la persona cuya vida necesita arrepentimiento de pecado, arrepentimiento de su confianza en Jesucristo y fe en Él. Ajá. No me va a impedir el amarla a darle el evangelio. ¿Sí me explico? Tiene que ir correlacionado. Entonces, ¿por qué Jesús no dio nada más una respuesta? Utilizó el Levítico 19:18 que dice, fíjense, no solamente que ames al prójimo, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¡Wow! Y lo acaba diciendo el Levítico, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿tienes una venganza con alguien? ¿Qué tal que dice Romanos? Mía es la venganza, déjamelo, yo pagaré. Sí, pero él me debe, ¿cómo vas a pagar, Señor? Tú déjaselo al Señor. En verdad, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina el versículo diciendo, yo, Jehová. El Dios que pide que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, te está pidiendo esto. Ahora, Jesús hace el cierre de la siguiente manera. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta palabra depende significa está colgada toda la ley. Si lo quitas, se cae. De nada funciona. De nada funciona. De estos dos mandamientos, repito, pidieron uno, él da dos, porque sabe que están correlacionados. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es bien interesante cómo de los 613 mandamientos hay un profeta que dice, esto es lo que demanda Jehová, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Ya, 613, olvídenlos. Y Jesús los reduce a dos. A dos. Porque se sabía que la misma ley te lleva a estar odiando al prójimo. Acuérdense, hermanos, vimos las bienaventuranzas. Aplicación de las reglas en el reino de Dios. Las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? De esa manera, Dios quiere que amemos a la gente como Él ve cómo la ama. Yo les pregunto, estando Cristo en la cruz, ¿murió por los talibanes? ¿Por los nazis? ¿Por los diputados? ¿Por los senadores? ¿Por los presidentes de la República? Ojo, ¿por los presidentes de la República? No, sí, ¿cómo no? Sí murió por ellos. ¿Por los narcotraficantes? También. ¿Por ti? También. ¿Ya vieron? Como que somos muy dados a... Todos tenemos pecado, dice la Escritura. Entonces, si no guardamos estos dos mandamientos, ¿de nada sirve? Ahora, Jesús nos da la oportunidad,
no nos da la oportunidad. ¿Nos da la capacidad de llevarlos a cabo? Sí. Cuando dice amarás al Señor, utiliza la palabra agapao. Ágape, amor, ágape. ¿Cuál es este amor ágape? Es el amor que solamente Dios puede tener. Y es el amor que necesitamos para poder relacionarnos con los demás. Ahora, este amor ágape, por naturaleza no lo tenemos. Necesitamos que Dios esté en nosotros para poderlo ejercitar. Por eso muchas personas cuando vienen a Cristo, perdonan a sus papás, perdonan a sus mamás, al que le hizo daño, porque antes no se podía, dado que el amor de Dios no estaba en él. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Entonces la clave es Jesucristo, porque de tal manera amor ágape al mundo. Por eso, jóvenes, ustedes tienen que buscar, las mujeres un varón y el varón una mujer que tenga el amor de Dios. Porque esta persona va a tener un amor ágape, un amor eros, un amor storge y va a tener un amor filial. Va a tener todos tipos de amor. Y entonces en un matrimonio, hermanos, creo que mi esposa no me esté viendo, ¿verdad? Pero se requiere el amor ágape. En verdad que se requiere el amor ágape. Y más de mí hacia ella, o sea, yo soy más difícil. Lo dije al revés, ¿verdad? De ella para mí ejercita más el amor ágape. Igual don Bernie, cómo necesita el amor ágape la hermana Hilda, ¿no? ¿Y qué dicen las parejas que no tienen amor ágape? ¿Qué dicen? Como el salmista Emanuel, se terminó el amor. O como el salmista Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Ya vieron? Y fíjense, nuestro amor lo basamos en esas canciones, en Hollywood y en lo que sentimos, no en el amor de Dios. El amor ágape se transforma. En Corintios 13 nos da las características del amor. Características, no lo define, pero da las características. El amor todo lo sufre. ¿Un casado sufre? Sufrimos mucho. Todo lo sufre, todo lo cree. Creemos que la sopa está sabrosa, lo creemos, venga. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Y todas las características del amor son puestas de manifiesto en nuestra vida diaria con el prójimo. ¿Ya vieron, hermanos? Si tú no amas, me atrevo a decirte que no eres hijo de Dios. Así lo dice Primera de Juan. El que no tiene el amor del Padre no ha nacido. Así dice la palabra de Dios, parafraseándolo. Y entonces Jesús nos está enseñando que el mayor mandamiento es amarlo a Él y amar al prójimo. A ver, hermanos, ¿cómo andamos de amor al prójimo? Cada quien haga su análisis, cada quien piénselo, cada quien medite en cómo está esa enseñanza que nos está haciendo aquí Jesucristo. Y Marcos además añade, fíjense, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hagas lo que hagas, no va a sustituir el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo lo que hagas si no tienes este tipo de amor. Ahora, este amor, y aquí me quiero detener un poco, este tipo de amor están íntimamente relacionados. Y yo te hago esta pregunta en este momento. ¿Tienes este tipo de amor? ¿Tenemos el amor que proviene de Dios? Es muy sencillo. Tan sencillo como que abre tu billetera y ve, ¿tengo dinero o no tengo dinero?
Tú no puedes decir, creo que tengo 100 pesos. Abres, no hay nada. ¿Tienes o no tienes? Así de sencillo. ¿Y qué nos dice Primera de Juan? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjense, hermanos, que en verdad estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Necesitamos prepararnos mucho para lo que viene y para dar defensa de la fe que tenemos. Esto es bien importante. Hay una estadística que salió en los Estados Unidos que decía, ¿sabían lo que son las granjas de bots? ¿Saben lo que son granjas de pollos? Granjas de animales, ¿no? Las granjas de bots son igual un lugar donde hay muchas sillas, muchas computadoras y están mandando mensajes sobre algún tema en particular. Pero estas personas no creen eso, sino que les dicen, manda esto contra tal persona. Un mensaje. Ya saben que ahorita las redes sociales son las que mandan. Entonces una persona puede ser culpable por una red social e inocente por un juez, ¿no? Bien, y la noticia decía que durante las elecciones de Estados Unidos, a través de Europa del Este, es decir, la comunista o la que antes era comunista, había granjas de bots para mandar mensajes a los evangélicos de Estados Unidos, mensajes para que no votaran, para que no se reeligiera Trump. ¿Y qué hicieron los americanos? Creían esas noticias. Se las comían por completo. Y ya vimos lo que pasó. ¿A qué voy, hermanos? Ustedes con un clic pueden poner una predicación, pueden poner un autor y pueden poner música de la que ustedes quieran. Yo les invito a la reflexión, hermanos. Por favor, jóvenes, no todo joven que habla chido, bonito, hace esto y esto, trae gorra, trae pantalones así, dice la verdad o es lo correcto. Nos estamos dejando llevar por emociones o por predicaciones que digan, ay, este no me durmió. No por la palabra de Dios. Les he dicho que yo he entrado a ver predicaciones que utilizan un versículo, uno, y luego hora y media hablando de que eres victorioso, de que eres un campeón, de que Dios ha creado en ti una persona increíble, que Dios no sabría hacer nada si no es con tu ayuda. Por favor. Y no la creemos, porque ¿saben qué? El ego de nosotros es tremendo, ¿verdad? Mientras nos digan, tú eres lo mejor, tú eres lo mejor, tú eres lo mejor. Hay congregaciones que se la pasan 1 hora cantando, 20 minutos la predicación, igual light. Si se dan cuenta, mis hermanos, por cierto, felicito a nuestros hermanos de la alabanza, no sobresale nadie. Ni está aquí, ni hay luces, ni hay humo. ¿A qué venimos? Alabar al Señor con nuestro entendimiento, con nuestro corazón y con nuestra voluntad. Un día le escribí a una congregación porque quería remitir a alguien allá en cierta ciudad. Dije, uy, sí, porque en su publicación es puros chavos cantando o gente alabando a Dios. Entonces, y les pregunté, oigan, ¿y ustedes predican la palabra de Dios? ¿Alguna vez dan un mensaje? Me contestaron como un mes después. Sí, pero no me dijeron qué estaban estudiando ni nada de eso. Dije, no, pues se han de pasar cantando. Digo, también cantando alabas al Señor, pero la palabra de Dios es la que nos nutre, la que nos hace crecer. Luego, si cantamos algo que no es bíblico, peor. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Muy bien, continuamos. Y Marcos cierra con esta frase. Ya ninguno osaba preguntarle. Así de categórico
fue nuestro Señor al responderle a cada una de las cuestiones que les habían. La sabiduría y enseñanza de Jesús definitivamente son divinas, dignas de prestar nuestra total atención, hermanos. Nuestra total atención. Así que yo les pido que agarremos la Biblia, que estemos leyéndola con la idea, con la convicción que estamos leyendo la palabra de Dios y que es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres que Dios te hable de manera... ¿Quieres que Dios te hable? Sí, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable de manera audible? Lee la Biblia en voz alta. ¿Sí? Porque estamos esperando, ay, Dios, dime qué hago. Léela. Léela. Eso es muy importante. Conclusión. Jesús nuestro Señor y Rey nos enseña que el gran mandamiento es imperativo para todos aquellos que nos decimos sus seguidores y que Él quiere y espera que le amemos con todo nuestro ser y como consecuencia de ello amaremos a nuestro prójimo y de las mejores maneras de demostrarles ese amor es compartirles el evangelio de salvación. Ok, dale un peso, dale una naranja, dale una manzana, pero también dale el evangelio. Dale el evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? A eso vino Jesús, a dar su vida por rescate a los pecadores, de los cuales yo soy el número 1, como dice Pablo. Aplicación, hermanos. Aquí hay varias aplicaciones que podemos tener. Analicemos nuestras vidas si realmente amamos a Dios con todo nuestro ser. ¿Sabes cómo puedes hacer este análisis? Piensa en la persona que más daño te hizo. Piénsalo. Tenlo ahorita en mente. ¿Todavía el estómago se te revuelve? ¿Todavía te da coraje acordarte de esa persona? ¿Todavía dices? Analízalo. Necesitamos amar como Dios. Puedes decir, ay, es que no sabes lo que me hizo. No, no lo sé y no me interesa. Dios sí sabe. Y Dios dio su vida por ese malhechor. Y por ti también. ¿O que eres una perita en dulce? Tampoco, ¿verdad? Segunda aplicación. Demostremos el amor de Dios reflejado en el prójimo. Ayudemos al necesitado. Proveamos al faltante. Seamos cristianos piadosos, bondadosos, misericordiosos. Podemos tener 1000 teorías de complot, sobre todo los chiquitos que están ahí en los semáforos. ¿De acuerdo? No, que se los doy, el dinero que les doy se va a ir para drogas. Puede ser cierto. Muy bien. Cómprense 1 kilo de manzanas. Téngalas en su carro, en buen estado, y regálenles de comida. O sea, seamos sabios, prudentes, inteligentes en poder ayudar al prójimo. Tampoco toda la ayuda es monetaria. Tal vez una persona requiera que la escuches, que estés con ella, que estés compartiendo sus necesidades. Sobre todo, predica el evangelio al prójimo. Y en estos 2 minutos que me quedan, voy a predicar el evangelio. Por si hay alguien aquí que no sabe cómo irse al cielo, que no sabe cómo estar en la presencia de Dios, que no sabe su destino, a dónde me voy a ir cuando muera, se los quiero decir, se los quiero compartir. Porque, hermanos, el evangelio tiene que ser predicado más que nunca en estos momentos. Y el evangelio dice, lean por favor su Biblia en Romanos 15. Vamos a leer Romanos 15. Y vamos a ver el evangelio
¿cómo lo puedes predicar en menos de un minuto? Por si dices, tengo a alguien en el autobús, tengo a alguien cerca de mí y no sé qué, y no sé qué decir. Esto es el Evangelio. Ahí se ve, ¿verdad? 1 Corintios 15. ¿Dije segunda? ¿En serio dije Romanos? Tengo que ver esa repetición. 1 Corintios 15. Qué curioso, en mi mente estaba 1 Corintios. ¿Listos? Dice así Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ya vieron cómo dice el evangelio? Todavía no lo dice, pero dice, este es el evangelio y además en el cual perseveráis. Por el cual asimismo, ¿por cuál? Por el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. ¿Ya vieron? Ya está diciendo la manera de ser salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ahí está el evangelio, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que la gente tiene que creer para ser salvo. Este es el evangelio. Hermanos, no empiecen que Adán y Eva estaban en el huerto y tardan 1 hora y se pierden en dar el evangelio. ¿Y por quién murió Cristo? Por los pecadores. ¿Tú eres pecador? Yo soy pecador. Y la consecuencia de tener pecado es no poder tener comunión con Dios, y cuando yo me muera no voy a estar con Dios, sino en el infierno eterno. Pero Dios nos ha dado la solución a ello, y para que nosotros seamos salvos debemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y todo esto esto es de acuerdo a lo que estaba escrito en la Biblia. No fue un plan B ni un plan C. Dios siempre tiene un plan A. Entonces, si tú crees que Cristo murió por tus pecados, crees en Él, lo recibes como tu Salvador, lo reconoces como tu Señor, serás salvo. Pues yo les pregunto a todos los aquí presentes, ¿han tenido esa experiencia de salvación? Han dicho, mi pecado me condena, porque yo hice estos y estos pecados. Estos pecados te separan de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay una solución. Y la solución no son las buenas obras. La solución no es venir a una iglesia cristiana. La solución no es leer la Biblia. No. La solución es arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento en 2 partes: de mis pecados, de que yo ofendí a Dios, y de que reconozco que Jesucristo es Dios y que murió por mí, y fe en Él. Y de esa manera yo voy a tener entrada al cielo. Por lo tanto, voy a tener el amor de Dios en mi vida y en mis corazones. En mi corazón, perdón. Y en nuestros corazones. La pregunta es, ¿has creído en Jesucristo? ¿Tienes al Hijo de Dios? Si no lo tienes, es buen momento, porque quién sabe mañana qué pase. Y voy a decir algo que me emociona en este momento. No estaba en el script, pero que me emociona, y los salvadores me van a entender. Queremos ver a Bere pronto y a Ezequiel. Si no se pudieron despedir de ellos, los podemos saludar allá.
pero tenemos que confiar en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Oremos, oremos. Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en él hay. Digno eres, Señor, de que invoquemos tu nombre, porque tu nombre es magnífico. Padre, con esta enseñanza queremos pedirte que crees en nosotros tanto el querer como el hacer, para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Porque, Señor, de manera natural no te podemos amar, porque por naturaleza somos pecadores e inclinados continuamente solamente al mal. Pero ahora sabemos que Jesucristo dio su vida para deshacer las obras de las tinieblas, para vencer la muerte, para vencer al maligno. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a amarte con todo nuestro ser. Y como consecuencia, Señor, amemos al prójimo. Ayúdanos, Señor, a tener esa victoria en Cristo Jesús. Ayúdame a perdonar a aquella persona que me hizo daño, con la cual recuerdo y se me revuelve el estómago, me da taquicardia, me pongo mal. Ayúdame a perdonarlo, porque el único dañado soy yo. Por medio de la sangre de Cristo y por medio del poder que le resucitó de entre los muertos. Ayúdame, Señor, por favor. Quiero amar al prójimo como a mí mismo. Padre, y en esta mañana te pido que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellas personas que no te conocen, las que están presentes y las que nos están oyendo por medio de las redes sociales. Te pido que reconozcan que son pecadores, que te han ofendido y que ese pecado, Señor, los separa de ti, pero que la solución es Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros, que fue sepultado, que fue muerto y resucitó al tercer día. Esa es la base de nuestra fe, es la base de nuestra salvación, es lo que creemos porque tú nos lo has dicho y creemos en ti. Alabado sea tu nombre. Que confíen en ti, Señor, por favor, que escuchen el mensaje eterno. Porque oramos todos juntos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermanos.